Buenas noches ya con todos, siendo las 6:30 en punto de hoy jueves 22 de octubre, daremos inicio al webinar Importancia del análisis del ciclo de vida en la ingeniería. Este webinar es organizado por el Consejo Nacional del Colegio de Ingenieros del Perú y el Instituto de Estudios Profesionales de Ingeniería YEPI Consejo Nacional. En nombre del Decano Nacional, ingeniero Carlos Herrera Descalzi, y del Director Prosecretario Nacional y Presidente del YEPI Consejo Nacional CIP, ingeniero Darwin Cosio, les damos las gracias por su presencia y participación a esta conferencia. Saludamos la presencia de nuestro expositor, el doctor Ramzi Cajat. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias, Karim, y muchas gracias al Colegio de Ingenieros por la invitación. Es para mí un gusto estar en esta sala virtual y comenzar pronto la exposición. Prosigue, Karim, por favor. Perfecto, muchas gracias, doctor. Igualmente saludamos a todos los espectadores que nos están siguiendo y se han dado un tiempo para acompañarnos a través de nuestra plataforma Zoom y por nuestra transmisión en vivo por el Facebook. Gracias a todos ustedes y bienvenidos. Hemos compartido el link para acceder a la plataforma Zoom para aquellos que están siguiéndonos por el Facebook. Si quieren migrar a esta plataforma, hemos compartido en los comentarios, hemos fijado el link de acceso a la plataforma Zoom, así que si gustan pueden migrar a esta plataforma o de lo contrario compartir el link con algunos contactos o personas que estén interesados y nos acompañen al webinar de hoy, Importancia del análisis de ciclo de vida en la ingeniería. Antes de dar inicio a la conferencia, pido su atención para presentarles un video informativo, por favor. Antes de colocarte la mascarilla, lávate las manos durante 20 segundos como mínimo. Recuerda que la mascarilla es personal, revísala bien. Si está en buen estado, entonces colócatela, sujetándola de los extremos. Solo toca las tiras o ligas y luego acomódala para que te cubra la nariz y boca. Juan, la mascarilla sirve para protegerte. No la toques, no la uses como vincha, y menos como chalina. Si necesitas acomodarla o retirarla, solo toca las ligas o tiras para hacerlo. Gobierno del Perú. El Perú primero. Nuestra recomendación de siempre, continuar con las medidas de seguridad y cuidados indicados por el gobierno. Si está en nuestras posibilidades, es vital seguir planificando y organizando nuestra salida de casa. Al salir de casa, lavarnos siempre las manos, evitar tocarnos el rostro, usar siempre la mascarilla, incluir el uso de protectores, llevar consigo siempre el alcohol gel y respetar, obviamente, el metro de distancia. Parece una lista larga de cuidados, no obstante, hoy más que nunca, que se está retornando a la normalidad, es importante que sigamos con los cuidados y la protección, ya que al cuidarnos nosotros, seguimos cuidando y protegiendo a nuestras familias. Muchas gracias por la atención. A continuación, brindaré unas breves pautas sobre el proceso del webinar del día de hoy. Esta conferencia tiene una duración aproximada de 1h30. Las preguntas a nuestro expositor se realizarán a través del formulario de Google, el cual compartiremos el enlace en el chat de la plataforma Zoom y en los comentarios del Facebook. Las preguntas serán respondidas al finalizar la exposición. En todos nuestros eventos y con la finalidad de brindarles un acceso rápido a la información y orientarlos, colocamos en la página de inicio de la web, que es www.cip.org.pe, el procedimiento con los pasos a seguir para los interesados en solicitar el certificado. Si no llegaste a inscribirte, a inscribir tu participación, puedes hacerlo ingresando a la web, te inscribes y continúas acompañándonos en el webinar. Igualmente, se les recomienda no colocar nombres completos o documentos de identidad en los comentarios del Facebook o en el chat del Zoom, ya que no son necesarios. No llevamos el control de asistencia a través del chat o los comentarios y por un tema de seguridad es mejor no colocar esta información. Bien, a continuación conoceremos un poco de la trayectoria profesional de nuestro expositor de este webinar. Para ello leeré una breve semblanza. El doctor Ramzi Cajat obtuvo su doctorado en Ingeniería Civil y Ambiental en la Universidad del Estado de Arizona. Es ingeniero civil y ambiental, ampliamente capacitado en la ampliación de conceptos y métodos de ingeniería sostenible, ecología industrial, ingeniería y administración de sistemas de la tierra. Es conocedor y hábil en el uso de análisis de flujo de materiales y análisis de ciclo de vida.
Su experiencia en estas áreas ha sido utilizado en varios proyectos de investigación, tales como la gestión sostenible de los residuos sólidos, análisis de ciclo de vida de infraestructura civil, sistema de energía y productos agrícolas, análisis de flujo de materiales, de electrónicos y materiales de construcción, urban stocks, caracterización de escombros generados por desastres naturales, entre otros. Bien, habiendo presentado a nuestro expositor, a continuación dejo con ustedes al doctor Racine Cajat. Bienvenido, doctor. Lo dejo con la posta para el inicio de su presentación. Ahora sí, muchas gracias, Karim. Bienvenidos a todos a esta charla. Es para mí un gusto poder darla y, digamos, vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas después para que al finalizar esta charla ustedes puedan salir con todas, digamos, las dudas resueltas. El día de hoy vamos a hablar de el análisis de ciclo de vida y su importancia en el mundo de la ingeniería, ¿no? Es de vital importancia y vamos a repasar de alguna manera primero lo que es la herramienta y después algunos ejemplos que hemos de alguna manera desarrollado a nivel universidad, a nivel de la Universidad Católica y a nivel Perú, ¿no? Entonces, de alguna manera, mi intención es mostrarles un poco lo que es la herramienta y después lo que hemos trabajado en el Perú y en la PUC. Para la ingeniería, para una ingeniería que mira hacia adelante los retos nuevos que tenemos como ingenieros, yo siento que es vital hablar de el uso de la herramienta del análisis de ciclo de vida. Hay un ejemplo que doy con mucha frecuencia, que es el ejemplo del vehículo eléctrico. Nosotros, digamos, podríamos estar alentando el vehículo eléctrico, porque evidentemente al usarlo no vamos a tener emisiones y podríamos Doctor Cajat. Creo que hemos perdido la conexión con nuestro expositor, por favor. Doctor. Sí, sí, ¿Sí? ¿Nos escucha? sí, Perfecto. sí. Excelente. Pasó algo. ¿Qué Sí, fue? se congeló y se cortó un poco la comunicación. Se dejó de compartir su presentación. Perfecto. Disculpe más bien. No, no se preocupe. Perfecto. Retomamos entonces. No sé qué ha pasado. Entonces, creo yo que es muy importante, digamos, pensar siempre en el uso de esta herramienta y tener esta idea de lo que es el pensamiento de ciclo de vida. Entonces, al hablar del auto eléctrico, es creo que importantísimo eh, entender de que no solo se debe analizar la etapa de uso, ¿no es cierto?, sino también las etapas que están antes y después, toda esa cadena de suministros y esa, de alguna manera, cadena de alguna manera inversa de suministros. Entonces, todo lo que es el fin de vida y todo lo que hay antes del fin de vida. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, nosotros como ingenieros somos parte de esa solución, ¿no? Somos parte de alguna manera de esa tecnología que quiere resolver un problema ambiental, pero no debemos asumir de que la tecnología ya de por sí va a tener un beneficio ambiental sin antes entender el ciclo de vida. Entonces,
Volviendo al ejemplo del auto eléctrico, lo que está de alguna manera pasando es de que si tú utilizas, digamos, electricidad que proviene de combustibles fósiles, evidentemente al usar autos eléctricos estaríamos incrementando el consumo de electricidad. Lo que estaría pasando es de que probablemente tengas mayores impactos ambientales cuando en realidad la idea de la tecnología es reducir esos impactos ambientales. No sé si me entienden. Entonces creo que es importantísimo pensar de alguna manera el ciclo de vida de cualquier bien o producto, ¿no? Cualquier bien o servicio, y de alguna manera siempre tenerlo de la mano con cualquier producto que salga de la ingeniería, ya sea una vivienda, ya sea un edificio, ya sea un producto, digamos, que salga de la ingeniería mecánica, industrial, entre otros. ¿Ok? Entonces, también al hablar del ciclo de vida, estamos hablando también de el fin de vida. ¿Qué pasaría con esas baterías? ¿No es cierto? ¿Cómo vamos a lidiar con esas baterías? Y cómo vamos a lidiar en general con todo el vehículo que estamos de alguna manera, con el cual estamos trabajando. Entonces, hay muchas cosas o muchas etapas que nosotros debemos considerar antes de alguna manera, pensar de que ese bien o servicio está trayendo de alguna manera eh, impactos ambientales positivos. ¿Ok? Entonces el ejemplo del vehículo eléctrico es clarísimo. Si bien podemos solucionar los impactos ambientales a nivel ciudad, calidad de aire, podríamos tener grandes problemas en la generación de electricidad, en la infraestructura que se necesita para, de alguna manera, recargar esos vehículos y en el fin de vida también. Entonces, como ven, es una visión bastante holística, que es lo que se busca con esta herramienta. ¿Ok? Nosotros aprendemos sobre ciclo de vidas desde pequeños, ¿no es cierto? Hablamos del génesis de la mariposa, estamos hablando también de el ciclo del agua, ¿no es cierto? El camino del agua desde la precipitación en los cuerpos de agua, luego la evaporación o transpiración de nuevo en el aire. Entonces, estamos, digamos, desde ya pequeños familiarizados con el concepto de ciclo de vida. Y esa herramienta, de alguna manera, sigue siendo vinculada con estas ideas que he mostrado antes y otras muchas que podrían ustedes tener en mente. De acuerdo al diccionario, si hablamos de ciclo de vida, es una serie de etapas o cambios en la vida de un organismo. En esta área en el cual estoy de alguna manera alojado, que es la ecología industrial, en la cual el análisis de ciclo de vida es una herramienta importantísima, consideramos esta definición de ciclo de vida para productos, procesos físicos o sistemas. ¿Okay? En la siguiente imagen les quiero mostrar el ciclo de vida de un producto, como ven abajo. Van a ver claramente cómo se incluye todas las etapas que hay detrás de esta foto holística. Entonces, por ejemplo, volviendo al ejemplo del auto eléctrico, tendríamos la extracción de materiales, el procesamiento de los materiales, la manufactura de esos materiales, el uso de la manufactura de los materiales, componentes y después el ensamblaje del auto, el uso del auto, y después tendríamos una etapa de fin de vida. Sin embargo, hoy en día se habla mucho de la economía circular, y si ven en esta imagen, que es una imagen del 92,
todos esos conceptos de reuso, remanufactura, reciclaje, ya existían, pues, ¿no? Entonces ya existían en esta idea del análisis ciclo de vida, y podemos ver claramente cómo también se analiza toda la idea del reuso, la idea de la remanufactura, la idea del reciclaje. Otro ejemplo que quiero darles es el ejemplo de las computadoras, ¿cierto? Yo estudié con un asesor que trabajó mucho el tema de computadoras y el ambiente, y era muy interesante ver cómo su estudio significó mucho a la hora eh, de entender qué era mejor, ¿no? Por ejemplo, tú tienes una computadora y en algún momento la declaras una computadora obsoleta. Y tú decides, bueno, o la reciclo o le hago una repotenciación y la sigo utilizando. Entonces, con esta herramienta del análisis de ciclo de vida, uno podría, de alguna manera, tener certeza de qué es mejor para el ambiente. Si el reuso y por ende la extensión de la vida útil de esta computadora, o de alguna manera el reciclaje y un fin de vida de esa computadora en donde hay un reaprovechamiento de los materiales, más no el producto, ¿no? Como tal. Entonces, nuevamente, el uso de esta herramienta te ayuda a tomar decisiones. Evidentemente también va a depender mucho del producto, y en este caso que cuento del profesor Williams, era interesante ver cómo era tan importante esta etapa de manufactura, procesamiento de materiales, extracción de materiales, que de alguna manera eh, hacían que la extensión de la vida útil de esa computadora mediante el reuso y el reacondicionamiento podrían tener beneficios ambientales, ¿no? Entonces, volviendo a esta imagen, lo que podemos ver acá es cómo el aplicar la herramienta del análisis de ciclo de vida para cualquier bien o servicio te ayuda a tener una perspectiva holística de lo que es los impactos ambientales, en este caso del bien o servicio. Entonces, te ayuda a ver no solo una etapa, sino todas las etapas vinculadas. ¿Okay? Entonces, un poco de historia. Se dice, o muchos atribuyen a la Coca-Cola como el primer, digamos, análisis de ciclo de vida. Era interesante porque Coca-Cola quería sustentar su decisión de cambiar de envases de vidrio a envases de plástico. Habían muchas razones detrás de esto, una de las cuales era una razón, digamos, logística, el poder tener la fábrica de producción de botellas dentro de las instalaciones. Habían obviamente criterios económicos, pero decidieron de alguna manera también aplicar esta herramienta para sustentar su decisión. Entonces muchos le atribuyen a la Coca-Cola, digamos, mediante la contratación de este estudio, al primer análisis de ciclo de vida, LCA en inglés o ACV en español. En los 70, 80 hay una motivación muy fuerte que está vinculada con la preocupación del tema de residuos sólidos, el manejo de residuos sólidos. Hay una crisis energética importante en esa época y también la generación de residuos peligrosos. Y luego en los 90, ¿no es cierto? Varios grupos de investigación debaten entre papel o plástico, que es una pregunta vigente, que evidentemente es
es complejo en realidad analizarlo y que resulte en un intercambio interesante de ideas y resultados, ¿no? Entonces, tenemos un artículo de Hawking que es bastante interesante, en donde se analiza, digamos, qué es mejor, un vaso de papel versus un vaso de poliestireno. Entonces, hay un crecimiento en la herramienta, estamos hablando de muchos años atrás. En el 93, el CETAC, digamos, el CETAC publica estos lineamientos, que es el código de práctica del análisis de ciclo de vida. En el 97 al 2000 surgen estas estándares ISO, y luego a partir del 2000, claramente los problemas ambientales, el tema de cambio climático sobre todo, y relacionado con los gases de efecto invernadero de fuentes antrópicas, es lo que genera una motivación muy fuerte detrás de esta herramienta, ¿no es cierto? Entonces, hay una historia muy interesante, creo yo, que relata un poco la importancia de esta herramienta. Entonces, los dos ejemplos que mencioné antes, el del auto eléctrico y el de la computadora, enfatizan sobre todo el uso de energía y el uso y el problema de cambio climático, pero también otros indicadores ambientales que son también importantes de considerar. ¿Por qué es importante la serie? Y para, de alguna manera, responder esta pregunta, voy a acudir nuevamente a dos ejemplos. El primero es el ejemplo del auto eléctrico. Volvamos a los 1990. Vayamos a California, vayamos a esa idea de impulsar el auto eléctrico. ¿Cuál era el estado de la tecnología en cuanto a las baterías? Es una pregunta importante. Evidentemente no tenemos la evolución tecnológica en baterías que tenemos hoy en día, que es una evolución que se da producto de no solo, digamos, el vehículo eléctrico, sino yo diría más bien producto de otras tecnologías que requieren baterías. Entonces, lo que es claro es que hay una evolución. Pero antiguamente, digamos en los 90, si pensábamos en el vehículo eléctrico, toda esta historia que les conté con relación a la generación de electricidad, que es central, era una historia que estaba acompañada de el qué hacer con esas baterías. Entonces recordemos que en ese momento, digamos, las baterías eran muy diferentes a las que tenemos hoy en día. Estábamos hablando de baterías de plomo ácido y estaríamos hablando de versiones grandes de las baterías de arranque y encendido que utilizamos hoy en los coches convencionales. Eso quiere decir que es mucho más peso para el vehículo. Y si pensamos en el fin de vida, estaríamos hablando de lidiar con un número grande de baterías de plomo ácido, lo cual ya es un problema actualmente. Grandes masas de baterías generan grandes masas de plomo por procesar de manera eficiente. El plomo debe ser extraído, fundido, procesado, antes de que pueda ser utilizado en las baterías, y luego las viejas baterías de plomo ácido son a menudo recogidas y recicladas. Entonces, ya no estamos hablando solo del fin de vida, estamos hablando de también, digamos, todo el impacto que tendría ese crecimiento en el uso de baterías en también la cadena de suministro. Estamos hablando de procesos que obviamente no son 100% eficientes y estamos hablando también de impactos ambientales que podrían generarse en diferentes etapas y que para el caso de estas baterías de plomo ácido
podrían ser más problemáticos por varias razones que las baterías actuales que utilizan litio. ¿Ok? Entonces, si nosotros, digamos, alentamos el uso de los vehículos eléctricos sin pensar en el ciclo de vida, podemos estar generando impactos no deseables en las diferentes etapas del ciclo de vida. Y por eso es importantísimo que esas decisiones sí estén vinculadas con esta perspectiva, este pensamiento del ciclo de vida. Entonces los legisladores se habían centrado en el problema de la reducción de las emisiones al final de la tubería, pero no vieron ese problema que podría estar relacionado al uso del plomo y el aumento de la generación de electricidad, que obviamente va a estar relacionado a muchos impactos ambientales, sobre todo en el caso en donde las renovables no tengan un alto porcentaje de uso en ese país que va a impulsar estos vehículos. Y en los 90, claramente, no hay esa penetración de las energías renovables que tenemos hoy en día en muchos países. El Perú, digamos, ha comenzado con energía eólica, solar fotovoltaica, pero igual estamos en porcentajes muy bajos, ¿no es cierto? Sobre todo ahora que el gas natural está incrementando en porcentaje en cuanto a matriz energética para producir electricidad, si lo comparamos con hace 15 años, en donde hidroeléctricas era mucho más importante. Entonces, se dan cuenta cómo vamos conectando esas etapas y cómo de alguna manera le estamos dando importancia a esas etapas. Otro tema interesante, que son decisiones tomadas sin el análisis de ciclo de vida, LCA es Life Cycle Assessment, análisis de ciclo de vida ACV en español, es el ejemplo de las lámparas fluorescentes. Evidentemente, han sido promocionadas en esa época como ahorradores de energía, si lo comparamos con esos focos incandescentes que estoy seguro cada uno de nosotros tenemos por lo menos uno en casa. Yo debo aceptar que tengo uno en mi casa. Evidentemente es un porcentaje bajo, pero igual acepto que lo tengo. Son focos incandescentes, son, digamos, tienen mucha, digamos, hay una generación de calor importante y digamos, no es eficiente, si queremos llamarlo así. Y de alguna manera el propiciar esas lámparas fluorescentes, que tiene sentido hacerlo, podría también propiciar el uso más alto de mercurio y también el problema de fin de vida al lidiar con ese mercurio, ¿no? Entonces, este mercurio no es más que lo emitido en las centrales eléctricas para prender focos incandescentes. Hablo de muchos países del mundo, por lo menos el 35, 38% y más antiguamente, dependen del carbón para producir electricidad y ese carbón evidentemente tiene impurezas como el mercurio. Ese mercurio termina en el aire y después tiene un transporte bastante interesante y después termina pues en los suelos o en el mar. Entonces, si bien eso es importante, es importantísimo también pensar en ese fin de vida de estas lámparas y, digamos, tomar decisiones que si bien podrían seguir fomentando esas lámparas fluorescentes, que también aprecien los problemas que podrían generarse en los diversos puntos. ¿Okay? Un tema importante y central a la hora de hablar del ciclo de vida es entender que hay palabras que hablan de cradle to grave, hay palabras que hablan de cradle to cradle, hay palabras que hablan de cradle to gate. Son palabras en inglés, pero que son importantes decirlas y usarlas también en español,
aunque de alguna manera voy a traducirlas también. Entonces, me gusta que de una persona que esté interesada en esta herramienta eh, haya escuchado las dos. Entonces, un cradle to grave es básicamente de la cuna a la tumba, un cradle to gate es de la cuna a la puerta, y el cradle to cradle es de la cuna a la cuna. Entonces, cuando hablamos de la cuna a la cuna, estamos hablando de un ciclo, de alguna manera, que es circular, ¿no es cierto? Cuando hablamos de la cuna a la tumba, estamos hablando de alguna manera desde el nacimiento del producto, desde esa extracción de materiales hasta el final, ¿no es cierto? Por ejemplo, un relleno sanitario. Y cuando hablamos de el cradle to gate, estamos hablando de ese producto que es analizado desde la extracción de los materiales hasta que ese producto está en la puerta de la industria que ha producido el producto, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hablamos de una bolsa de cemento, todo el proceso de, por ejemplo, extracción de yeso, de roca caliza, el proceso de clinkerización, los transportes incluidos, y también, de alguna manera, el empaquetado y hasta que ese producto esté en la puerta de la cementera. ¿Okay? A eso le llamaríamos un cradle to gate o de la cuna a la puerta. ¿Okay? Acá es otra manera de ver un análisis de ciclo de vida con estos círculos concéntricos y podemos ver todas las etapas del producto, ¿no? Desde la, por ejemplo, naturaleza, la extracción de materiales, el refinamiento de esos materiales, la manufactura de los productos, el uso del producto, el fin de vida, pero también esas ideas que están vinculadas con lo que hoy se llama economía circular, reuso, remanufactura, reciclaje, ¿no es cierto? Y esto es otra manera de ver, de acuerdo a Mihelsic, el análisis de ciclo de vida. ¿Okay? Entonces, cuando se cierra el círculo, cuando ese fin de vida se conecta con el inicio, estamos hablando ya de un cradle to cradle, y que se da en varios productos, evidentemente. Muchos, digamos, productos que se utilizan en los empaquetados están vinculados con ello. ¿Okay? Un tema importantísimo antes de pasar a los ejemplos es hablar de el marco del análisis de ciclo de vida de acuerdo a la ISO. ¿Okay? Importantísimo hablar de el objetivo y el alcance. Importantísimo hablar del inventario y después lo que llamamos la evaluación de impacto. Todo eso se conecta con una interpretación y hay un proceso iterativo. La etapa más intensa en tiempo y recursos es el inventario. En ese inventario, de alguna manera, nosotros debemos recabar toda la información, todas las entradas y las salidas de todos los procesos que están vinculados. ¿Ok? Y es sumamente importante, de alguna manera, entender de que hacer un análisis de ciclo de vida requiere un levantamiento de información muy importante, pero que también se vincula con bases de datos que han sido recabados por otros investigadores, por otras agencias a nivel mundial. En el Perú estamos creciendo con las bases de datos peruanas, pero tenemos, digamos, 60 o un poco más, comparado con más de 5.000, por ejemplo, de una base muy importante en Europa. Estamos avanzando, pero nos falta aún. Y es importante tener bases de datos locales porque realmente reflejan lo que hacemos como lo que realmente se hace a nivel procesos industriales, por poner un ejemplo, como país.
Cuando hablamos del objetivo y alcance, es importante entender o hacerse la pregunta de qué va a ser estudiado, qué va a ser incluido. El inventario, como les dije, necesitamos entender las entradas y las salidas de cada proceso. Por ejemplo, si hablamos de la producción de clinker, debemos tener en claro cuánta energía necesitamos para llegar a las temperaturas deseadas. Necesitamos saber el ingreso de roca caliza, necesitamos saber las emisiones que se van a generar, ya sea por el proceso de clinkerización o las emisiones relacionadas con la energía que vamos a utilizar. Y obviamente también como salida estaría el producto que estamos analizando, en este caso el clinker. Luego tenemos un análisis de impacto. Y acá es una etapa muy importante porque se vincula con esas categorías de impacto que analizamos: cambio climático, acidificación, eutrofización, etc. Un tema importante es entender que hay una palabra que es la unidad funcional, que representa las características de performance del sistema de producto. Entonces, por ejemplo, en lo que vemos a continuación, estamos viendo, estamos comparando dos actividades, que es básicamente secar manos, una con una secadora eléctrica y una con el papel. La unidad funcional sería par de manos a ser secadas. ¿Okay? Y en este otro ejemplo, si comparamos medios de transporte, la unidad funcional sería el transporte de número de pasajeros por número de kilómetros viajados. ¿Okay? Entonces, esa es una charla muy breve, no quiero ahondar más en estos términos, pero sí son importantes tenerlos en mente, porque sí son cosas que son importantes llevarse de esta charla. ¿Okay? Otro tema importantísimo es la frontera del sistema, o también es el tema de qué procesos vamos a incluir y qué procesos no vamos a incluir. Y por eso, ustedes, si leen artículos científicos o reportes, deben siempre cuestionar la selección de esa frontera, porque ustedes podrían comparar dos estudios con diferentes fronteras del sistema y obviamente van a tener resultados muy distintos, o podrían tener resultados muy distintos. ¿Ok? Entonces, imaginemos que en una primera, digamos, trabajo, escogemos como la frontera del sistema, y de alguna manera vemos cómo estos son los procesos que estarían incluidos, pero después nos damos cuenta que hay que incluir más procesos, se comienza a agrandar un poco los procesos que van a ser incluidos, y así sucesivamente. El problema con la herramienta, utilizando la metodología tradicional, es que necesitas tener un límite. Sin embargo, hay herramientas de análisis de ciclo de vida que permiten no tener una frontera, como el input-output o el análisis de ciclo de vida basada en la tabla insumo-productos. ¿Okay? Importantísimo, esta página web, Perú LSA, es una página web que surge desde la PUC, producto de, digamos, un trabajo conjunto con el MINAM, con la ONU Medio Ambiente, y es, digamos, muy importante que ustedes entiendan que tenemos una base de datos, es gratuita, la base de datos solo tiene que registrarse, y hay una calculadora de impacto que más adelante les voy a explicar muy brevemente, que está basada en lo que acabo de decir, que es esta tabla insumo, producto y su aplicación en una extensión ambiental, que es el análisis de ciclo de vida. Un tema importantísimo, digamos, como les comenté, es entender que una vez que tú llegas al inventario, por ejemplo, cuántos gases de efecto invernadero se generan,
cuánto metano se genera, en todo el proceso que estás analizando, en todo el sistema que estás analizando, cuánto dióxido de azufre, cuánto, en fin, todos los contaminantes al aire, al suelo, al, digamos, al agua que podrían generarse, nosotros conectamos ese inventario con consecuencias ambientales o, de alguna manera, daños al ambiente. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si yo tengo las emisiones de dióxido de azufre, eso va a generar la lluvia ácida. La lluvia ácida estaría generando una acidificación del lago. Eso de ahí sería una consecuencia ambiental. Esa acidificación del lago podría generar la muerte de peces y después podríamos trasladarlo como una pérdida de biodiversidad, lo cual sería un daño ambiental. Entonces, cuando hablamos del análisis de ciclo de vida y hablamos de la evaluación del impacto, tenemos que tener claro de que podemos hablar de midpoints o consecuencias ambientales o endpoints. ¿Ok? Entonces, si yo te hablo de salud humana o te hablo de problemas de biodiversidad, estaría hablando, digamos, o recursos, estaríamos hablando de daños al ambiente, y si te hablo de cambio climático, acidificación, agotamiento del ozono estratosférico, estaríamos hablando de consecuencias ambientales. Un estudio de análisis de ciclo de vida podría usar cualquiera de estos dos, punto medio o punto, digamos, final, endpoint o midpoint, o podría usar los dos. ¿Ok? Pero lo que vemos en esta gráfica que viene de Recipe, que es una metodología de impacto ambiental bastante usada, vemos cómo el inventario ayuda a alimentar a las diferentes consecuencias ambientales y luego cómo hay una relación entre esas consecuencias ambientales con los daños ambientales. ¿Ok? Y ese es un poco el ejemplo que les había mencionado. El primero era el ejemplo de emisiones de dióxido de azufre y después las emisiones de los CFCs. Y la diferencia que habría entre daño, consecuencia ambiental y daño al ambiente. ¿Ok? Espero, digamos, no se hayan cansado con este tema que creo yo es importante, ¿no es cierto? Es importante un poco contarles las nociones básicas de lo que es el análisis de ciclo de vida. Evidentemente era la intención de esta charla hacerlo. Estoy más adelante atento a cualquier pregunta que puedan tener. Y ahora lo que voy a hacer de una manera muy rápida es hablar de alguna manera, la aplicación. ¿Ok? Y acá se conecta con el tema de la charla, el título de la charla. ¿Ok? Como les dije, es vital que conectemos la ingeniería con este tipo de herramientas. Nosotros no podemos seguir haciendo ingeniería sin pensar en las consecuencias ambientales, sin pensar en las consecuencias sociales, culturales, etc. Lo que hacemos como ingenieros es vital. Transformamos la sociedad y siempre lo hacemos pensando en el bien de la sociedad. Eso queda claro. Pero no siempre eso sucede. Por eso es vital esta herramienta. Entonces, comencemos con esta idea. El Estado peruano desea invertir 100 millones de dólares en el sector construcción. La pregunta sería, ¿cuáles serían los impactos ambientales? Usando la herramienta que les mencioné antes, nosotros podemos identificar rápidamente los impactos ambientales. Estamos hablando de, por ejemplo, 54.200 toneladas de dióxido de carbono equivalente, y podemos estar hablando de 144.000 metros cúbicos de retiros de agua.
interesantísimo. Evidentemente, hay mucho más con relación a esto. Y lo que quiero mostrarles a continuación, ahora estoy compartiendo una página web, que era la página web de Perú LSA, es la calculadora de impacto que hemos desarrollado. Es una calculadora basada en la tabla insumo-producto. El INEI, con su Oficina de Cuentos Nacionales, nos apoyó bastante con este tema. Y vamos a, por ejemplo, correr construcción. Vamos a asumir que estamos trabajando con 100 millones de dólares y vamos a correr gas de efecto invernadero. Y lo interesante de esta herramienta es que te ayuda a entender de una manera bastante rápida los impactos a nivel cadena de suministro que están relacionados con estos 100 millones de actividad en el sector construcción. ¿Ok? Y si se dan cuenta, bueno, este es el valor que de alguna manera les comenté, y si se dan cuenta, nosotros también podemos identificar qué sectores son más importantes. ¿Ok? Entonces, les recomiendo cada vez que se pregunten acerca de los impactos ambientales en cualquier sector, que utilicen esta herramienta, porque es, creo yo, bastante interesante, porque te ayuda a entender todos esos efectos a nivel cadena de suministro que podrían generarse en cualquier actividad. ¿Ok? Vamos a volver a la diapositiva. Ahora están viendo la imagen de la diapositiva que dejé antes de pasar a la web. Y podemos ver de alguna manera este extracto de tabla que de alguna manera había puesto ya en la página web, y podemos darnos cuenta cómo los sectores, por ejemplo, de cementos, acero, entre otros, son sectores sumamente importantes, pero también hay otros sectores, como por ejemplo el de productos agrícolas, que también aparece como importante, por lo menos en los top 10, a la hora de hablar de impactos ambientales, lo cual es un poco extraño, pero si piensan en las interacciones económicas que hay entre el sector construcción y los demás sectores, y se piensan en los alimentos que compra el sector construcción para alimentar, digamos, a sus trabajadores, podríamos estar entendiendo de que sí estaría vinculado. Entonces, esta herramienta, que es basada en la tabla de insumo productos, tiene una ventaja que no te genera un límite en el sistema, sino que incluye todos los procesos que podrían estar incluidos. Este otro ejemplo que quería mostrarles es digamos, y para todo hay un artículo, y digamos, yo estaría encantado de enviarles el artículo si me lo piden a través de mi correo, que lo voy a mostrar más adelante. Pero lo que quería comentarles era de que nosotros queríamos analizar los impactos ambientales relacionados con la producción de electricidad en nuestro país y compararlo con, de alguna manera, la producción española. Y es muy interesante porque lo que vamos a ver acá es, de alguna manera, cómo estamos viendo los impactos ambientales, ¿no? En los dos países, el Perú y España, a nivel total, y si vemos acá, Perú y España a nivel unidad funcional, y en este caso, la unidad funcional era 1 kilovatio hora. Y es interesantísimo cómo, a través de este estudio, demostramos de que, lamentablemente, hemos incrementado los gases de efecto invernadero relacionados con la producción de electricidad en nuestro país. Seguimos estando, digamos, con valores más positivos si lo comparamos con otros países, pero hay un incremento. Y también
hemos analizado otras categorías de impacto, como por ejemplo agotamiento del agua, en donde vemos claramente cómo es el comportamiento peruano y cómo es el comportamiento español. Entonces, cuando hablamos del análisis de ciclo de vida, hay que hablar siempre de muchas categorías de impacto. Acá estoy resumiendo algunas, ¿ok? Pero siempre es importante, digamos, tener en cuenta cómo, de alguna manera, podemos analizar, en este caso, la producción de electricidad y analizar diversas categorías de impacto. Este es otro ejemplo que hicimos en el grupo de investigación en donde estoy. Este ejemplo sobre el pisco, ¿ok? Estamos hablando acá de estudiar el análisis de ciclo de vida del pisco. Y es muy interesante porque gracias al apoyo de la industria pisquera pudimos hacer, digamos, varios análisis de varios tipos de empresas que producen pisco. Hemos analizado, digamos, diferentes procesos de vinificación y viticultura. Y esto es un ejemplo de cómo, de alguna manera, lo que vemos acá, primero voy a explicar, el color azul o celeste es viticultura, el color amarillo es todo lo que es el envasado y digamos el embalaje, y el verde es un verde eléctrico, es la vinificación. Y como vemos, por ejemplo, si estamos hablando de un pisco puro, Italia, los impactos ambientales a nivel, solo hablando de cambio climático, estamos hablando de 3.9 kilogramos de dióxido de carbono equivalente para una botella, la botella típica estándar, y digamos, vemos cómo eso varía de acuerdo al tipo de pisco puro, cómo varía de acuerdo al tipo de pisco, si comparamos con un mosto verde o un acholado. Y un tema importantísimo es ver cómo la etapa de viticultura a nivel de análisis de ciclo de vida, y acá es digamos, nuevamente es una de la cuna a la puerta, porque, digamos, creo yo, son las etapas más importantes, igual, vemos cómo la viticultura es la etapa más importante, ¿no? Todo el tema, por lo menos para cambio climático, y digamos, hay muchas conclusiones que pueden salir de este estudio, que son importantes analizar, pero que de alguna manera no la hemos hecho, no las voy a mostrar ahora, pero sí es interesantísimo entender cómo, de alguna manera, la herramienta te ayuda a entender dónde están los puntos críticos, qué soluciones puedes dar para minimizar los impactos ambientales, etcétera, etcétera. ¿Ok? Ese es otro ejemplo de la aplicación del análisis de ciclo de vida en el sector, digamos, agroindustrial. Eso es una empresa Valle y Pampa que nos apoyó con este estudio y en donde, digamos, analizamos varios años con la misma idea, ¿no? de analizar los impactos ambientales. Nos dimos cuenta claramente de la importancia de ese fertilizante que utilizamos y de ese traslado de ese fertilizante hacia el país. Nos dimos cuenta de diferentes, digamos, impactos ambientales relacionados con todo el proceso. Estudiamos también el transporte, qué tan importante era buscar un transporte con baja impacto ambiental, como un transporte marítimo. Y otro tema muy importante que surge de este trabajo es ver cómo digamos, la maduración del producto genera también, o de esta plantación genera una disminución en los impactos ambientales. Entonces, digamos, es una empresa nueva que comienza con un rendimiento bastante bajo, pero a medida que el rendimiento va incrementándose, los impactos ambientales van disminuyendo, y vemos eso reflejado en esta gráfica que se habla de los kilogramos de gas de efecto invernadero, de dióxido de carbono equivalente por unidad funcional
que en este caso era relacionada con el espárrago que estábamos trabajando. Otro estudio, ya yéndonos ahora al sector materiales, al sector civil e industrial. Este estudio analizamos, es un estudio que dirigí y digamos, pudo ser realidad gracias al financiamiento del GIZ. Lo que hicimos en este estudio era comparar tres tipos de cementos, ¿no? El cemento, digamos, con un ratio clinker cemento alto, un cemento que utilizaba escoria de alto horno, filler calizo y un cemento que utilizaba puzzolana natural. Y como ven en esta gráfica, podemos ver cómo tenemos los tres tipos de cemento de tres cementeras diferentes y cómo, por ejemplo, cuando hablamos de gas efecto invernadero, el proceso de clinkerización era lo más importante, que es claro, ¿no? Es claro porque hay un desprendimiento de dióxido de carbono, producto de esa conversión de roca caliza a clinker, y hay un desprendimiento de dióxido de carbono producido por esa combustión que se necesita para llegar a temperaturas de 1500 grados centígrados en el horno rotatorio. Entonces, lo que vemos acá es que para este primer cemento, que es un cemento, digamos, alto en ratio clinker cemento, tenemos una importancia muy grande del proceso de clinkerización, al igual que en todos en realidad, pero en esta segunda cementera, por el uso de puzzolana natural, vemos cómo, a pesar de la eficiencia de la primera, el ratio clinker-cemento disminuye y por ende también disminuyen los impactos ambientales. ¿Okay? Y la otra cementera, que usa escoria de alto horno, digamos, vemos de alguna manera cómo hay una, es similar en cuanto a resultados que el primero, pero como, por ejemplo, el transporte, ¿no? de este clinker, porque es una cementera que importa clinker y la escoria, tenía una importancia significativa al hablar de los gases de efecto invernadero. ¿Okay? Quería mostrarles también, siguiendo con el mismo estudio, quería mostrarles de alguna manera estos límites del sistema. Eso es todo lo que fue incluido en este estudio: la extracción de carbón, la extracción de gas natural, la extracción de caliza, la extracción de otros materiales, la quema, ¿no es cierto? El proceso de clinkerización, antes un proceso de alguna manera un proceso de homogeneización, un proceso de alguna manera de disminución del tamaño de la roca caliza o cualquier otro insumo que se va a utilizar a tamaños menores, un proceso de tamizado, ¿no es cierto? También. Luego el proceso donde se añade el yeso y demás, digamos, adiciones, ¿no? Y el proceso de empaquetado. Y acá vemos cómo hay diferentes procesos de acuerdo a los colores, procesos químicos, físicos, termal y eléctricos, ¿no? Y una tabla muy interesante de este artículo es esta tabla en donde se compara, si ven los tres de arriba son los tres procesos que hemos modelado, y todo lo que ven abajo son otros estudios. Vemos cómo para el caso peruano los valores, que son los de arriba, ¿no es cierto?, son valores en general menores, en promedio menores a los casos que han sido estudiados por otros de alguna manera académicos, ¿no? Importante entender que estamos, digamos, tenemos procesos bastante eficientes en algunas de las cementeras, y por otro lado hay un uso de adiciones que disminuye la necesidad de usar un ratio clinker cemento alto y que por ende disminuye los impactos ambientales, por lo menos a nivel
gases de efecto invernadero. Este es otro estudio muy interesante que está vinculado con el PISCO, es un estudio que se vincula con el sector agroindustrial, en donde analizamos de alguna manera, utilizando un análisis de ciclo de vida secuencial, lo que podría significar el crecimiento en la demanda del pisco y de alguna manera cómo ese crecimiento podría tener impactos ambientales que van más allá del producto que estás analizando. Entonces, ¿cómo va a afectar a otros productos? Entonces, si yo, por ejemplo, estoy creciendo a nivel viticultura, podría estar desplazando otros productos como cebolla, papa, entre otros, y generando impactos ambientales interesantes, positivos o negativos. Y en este estudio analizamos ello. Y acá muestro otro estudio que habla de rellenos sanitarios. Para los amantes de la ingeniería ambiental y el manejo de residuos sólidos, es un estudio bastante interesante. En este estudio analizamos todo el fin de vida relacionado a 3 rellenos sanitarios: el de Nauta, un relleno sanitario pequeño; el de Portillo Grande, mucho más grande; y el de Jáquira en Cusco, digamos de mediana escala. Y utilizamos la herramienta para entender los impactos ambientales a nivel ciclo de vida, de lo que es la actividad de relleno sanitario. Hicimos un análisis muy interesante con relación a qué otras tecnologías podrían aplicarse para disminuir los impactos ambientales. Y de alguna manera también analizamos algo que se analiza no necesariamente con el ciclo de vida, sino las emisiones de gases de efecto invernadero, producto de la descomposición anaeróbica en un relleno sanitario, en los diferentes rellenos. Obviamente va a depender del tipo de clima, de humedad, entre otras cosas. Pero era muy interesante porque de esa manera podemos entender realmente los impactos ambientales, podemos entender qué conviene a nivel tecnológico, no solo en lo que es cambio climático, que es, digamos, la categoría de impacto que más se utiliza, sino también otras. ¿Ok? Y acá es un ejemplo de las diferentes categorías que hemos estudiado. Podemos ver acidificación terrestre, podemos ver eutrofización del agua dulce, eutrofización de marina, toxicidad, cambio climático, obviamente, agotamiento del ozono estratosférico, formación de material particulado, entre otros. Entonces, la idea de esta herramienta es exactamente eso, tener una amplia variedad de impactos ambientales que estás estudiando. Quiero dejar tiempo para las preguntas, entonces voy a ya ir cerrando. Este es otro estudio ya relacionado con ingeniería de minas, que es el análisis del análisis de ciclo de vida del oro que proviene de nuestra Amazonía. Estudiamos Madre de Dios, estudiamos diferentes sistemas de extracción, la chupadera traca, las dragas, el chute parcial, en fin, 6 sistemas que eran los más utilizados en la zona. Y era un trabajo muy difícil para encontrar, digamos, la información. Tuvimos diversas estrategias y de alguna manera es un trabajo que hicimos y digamos, creo yo, bastante interesante. Solo nos dedicamos a cambio climático y nos dedicamos a toxicidad porque evidentemente están vinculados con el tema de el tema de uso de mercurio y evidentemente la deforestación, ¿ya? Y de alguna manera fue un trabajo muy interesante. Este es el límite del sistema. Hemos incluido todo lo que es extracción de recursos, los inventarios que eran necesarios para hacer la actividad, el transporte de esos inventarios,
todo el problema de deforestación, bombeo de agua, el tema de concentración del oro, el proceso de amalgamación, el proceso de quema de la amalgama, y también la segunda quema, que ya estaría en esa tienda que compra el oro. Estos son algunos resultados, en este caso resultado de que está relacionado con cambio climático. La maquinaria y uso del diésel para la extracción de oro, así como las actividades de transporte de materiales son los más importantes cuando hablamos de ecotoxicidad de agua dulce. Y cuando hablamos de gas de efecto invernadero, podemos ver cómo la deforestación, y estos son valores promedio, podría ser bastante significativa, lo cual tiene bastante sentido, seguido con el uso de combustibles fósiles. ¿Ok? Y finalmente, quiero mostrarles dos estudios que están relacionados con algo que Karim mencionó al inicio, esta idea de medir los stocks urbanos, que también podrían vincularse con la herramienta del análisis ciclo de vida. Este es un trabajo que hicimos para Tacna, y es un trabajo que hicimos para Chiclayo, en donde, si ustedes pueden ver con claridad acá, vemos cómo podemos generar mapas de stocks urbanos y cómo eso se podría vincular fácilmente a la herramienta del ciclo de vida y, digamos, de alguna manera los impactos ambientales contenidos en ese stock urbano. ¿Ok? Entonces, para mí ha sido un gusto. Espero, digamos, hayan disfrutado la charla, y ahora estoy, digamos, disponible para cualquier tipo de pregunta que puedan tener. Muchas gracias, Karim, por la invitación, y voy a dejar de compartir de pantalla y te dejo a ti la post. Muchas gracias, doctor Cajat, muchas gracias por su exposición. Y sí, más bien le vamos a dar unos minutitos a usted para que pueda ver el link con las preguntas y así nos pueda seleccionarlas para poder nosotros absorber. Hemos recibido un poco más de 40 preguntas, pero de hecho que por un tema de tiempo no vamos a poder responderlas todas, mientras nuestro expositor pueda ir revisando. No sé si llegó a ingresar al link. Sí, estoy ahí, están buenísimas las preguntas y ya de alguna manera ya estoy seleccionándolas. Perfecto. Entonces, en un segundito, por favor, voy a conectar mi laptop. Creo que se está No hay bajando la problema. batería, por favor. Disculpen, ahora sí, No hay problema. sí, mientras nuestro expositor pueda ir revisando las preguntas, por favor, les voy a ir comunicando que este 28 de octubre a las 7 de la noche tenemos el webinar BIM Infraestructura, Diseño Automatizado de Carreteras. Se va a realizar a las 7 de la noche, este miércoles 28. No se olvide que si desea participar del evento, pueden registrar su participación ingresando a nuestra página web, que es www.cid.org.pe. Si tienen alguna duda con respecto al tema de inscripción o en este caso con el interés del certificado, por favor me los escriben para poder ayudarlos en absorber las consultas que puedan tener. José Javier Vicente nos está preguntando cuál es el costo del certificado. Hemos publicado tanto en los comentarios del Facebook como en el Zoom los pasos a seguir el procedimiento. El costo para el ingeniero colegiado es de 10 soles y para el público general 20 soles. Solamente en este caso es aquellos que estén interesados en el certificado. Sí es importante, por favor, inscribirse a través de la página web para que puedan, para poder tener registrados sus datos. A ver, nos están preguntando por acá, Julián Arturo nos dice, disculpe, se me acaba la batería. No te preocupes, Julio, estuve hace un momento igual que tú, pero ya no pude conectar, bueno, en el laptop. Así que no te preocupes, si ya estuviste acompañándonos, igual este evento va a quedar grabado y va a ser subido a nuestra página web para aquellos interesados que deseen volver a ver la grabación. Eduardo Mendoza nos pregunta, ¿puedo hacer una pregunta por aquí? Eduardo, vamos a ver, primero vamos a dar la opción a los que han ingresado por el link y dependiendo de los tiempos, quizás podamos darte la oportunidad de que hagas la pregunta, pero te invito a que puedas ingresar al link para que hagas tu pregunta.
Aura nos pregunta, ¿el certificado es virtual? Así es, Aura, el certificado es digital, en este caso es enviado vía correo electrónico. Félix Ladino Anquise nos pregunta número telefónico para contactar. La información, Félix, está en el procedimiento que hemos compartido en los comentarios. Podrás encontrar ahí el número y el correo a donde puedes dirigirte. Estoy compartiendo nuevamente en el Zoom la información para que tengas a bien verificar y en este caso poder escribir o enviar un WhatsApp al número que figura en el procedimiento. Está en el punto 4, así que si gustas nos escribes por ahí. No sé si tienen alguna inquietud, alguna duda. Hemos tenido una buena visualización por parte del Facebook. Hay muchas personas que han mandado saludos. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos y por favor todavía no se vayan que vamos a ir a la parte de preguntas. Aquellas personas que ingresaron al link y pudieron realizar sus preguntas. En breve vamos a estar dando la respectiva atención. No se olviden que este evento está siendo grabado y va a ser subido a nuestra página web. Igualmente, el día de ayer les comento que hemos tenido, el día de ayer también hemos tenido un sorteo de 5 becas. Es parte de los sorteos que estamos haciendo, que se organizan a través del Colegio de Ingenieros con el convenio con ECOES FOISA. Y el día de ayer se sortearon 5 becas, la transmisión fue en vivo y se realizó a las 7 de la noche. Hemos colocado igualmente en el Facebook el link del video para que ustedes puedan verlo, nuevamente aquellos que no pudieron acompañarnos. Y se sortearon 5 becas integrales para el programa de capacitación, residencia y supervisión de obras. Esto se pidió a los colegiados, en este caso, que tenían que estar habilitados para poder participar de este sorteo. Próximamente vamos a seguir impulsando este tema de sorteos de becas para que ustedes puedan participar. El envío a la información de los comunicados, avisos o servicios del colegio se publican a través de todos los canales oficiales del CIP. En este caso es por la página web, por correo electrónico a nivel nacional, a través del Instagram y también por el Facebook. Tony nos pregunta, la exposición se ha basado más en un tema de agricultura, me pareció. Sí, bueno, ha abarcado creo que varios puntos en general, pero sí, Tony. A ver, ¿qué más nos tienen alguna duda por aquí? Víctor Hugo, en conclusión, todo proyecto de ingeniería genera impactos negativos dentro del ciclo de vida. Así es. ¿Algún comentario? No se olviden que por favor, aquellos que estén interesados en el certificado, es importante que sí o sí se inscriban a través de la web. Hemos compartido el link para que ustedes puedan inscribirse y así puedan solicitar con tranquilidad el certificado por haber participado. Los que se conectan por el Facebook, sí es importante que participen con las preguntas al expositor a través del link que hemos compartido en los comentarios. Acá también tengo muchos saludos de Johnny Alberto, muy buenas noches. Edgar, muy buenas noches. Gracias a todos ustedes que nos están siguiendo por nuestro Facebook, nuestra transmisión en vivo. Gracias por acompañarnos. Y también por el Zoom. Hemos tenido una gran captación, hemos tenido casi más de 138 personas que nos han estado viendo por nuestra plataforma Zoom y a través del Facebook aproximadamente unas 64 visualizaciones. Así que muchas gracias a todos ustedes y por favor no se vayan, acompáñenos todavía porque vamos a ir a la parte de preguntas en breve. El Consejo Nacional, a través del IEPI, el Instituto de Estudios Profesionales de Ingeniería, está perennemente realizando webinars, conferencias en este caso, y también el tema de sorteos. Así que esténse siempre al tanto, síganos a través del Facebook, si que no nos siguen, para que puedan contar con la información. Y si no tienen, normalmente a todos los ingenieros colegiados les llega el correo electrónico, y si no lo están recibiendo, por favor, los invito a visitar la página web. Los invito a visitar la página web para que puedan ingresar al sitio virtual y puedan actualizar su correo. Así puedan recibir la información del Consejo Nacional del Colegio de Ingenieros del Perú. César Correa nos pregunta, ¿a qué cuenta se puede pagar para obtener certificado? César, justamente en la información que hemos compartido está el procedimiento y trabajamos con 2 bancos actualmente, es el Banco de Comercio y el BCP.
En este caso, el pago es a través por el Banco de Comercio, si es con depósito, pero el BCP sí es a través, ya sea por el aplicativo, banca móvil o internet, más no por caja o ventanilla porque el costo es bastante grande y prácticamente no hay una transferencia, una transacción. Entonces, el costo, como le digo, el del certificado es de 10 soles ingeniero colegiado y 20 soles público general. Los pasos, como te digo, están en el procedimiento que he compartido en los comentarios, por favor. Mayer Fababa, muchas gracias. Ya hice mis preguntas. Muchas gracias, Mayer. Gracias por acompañarnos. Elvis Medina nos pregunta, ¿podemos tener acceso a la presentación? Muy buena pregunta, Elvis. Vamos a trasladar tu pregunta a nuestro expositor, a ver si es que él nos confirma. Siempre pedimos la autorización previamente de Sí, nuestros... claro, por Ah, supuesto. Puedo mandar el perfecto. PDF digamos, cualquier, digamos, artículo que mostré, también se los puedo mandar a través de un correo. Me escriben, nada. ¿Sí? Claro que sí. Entonces ya tenemos la respuesta directa de del doctor Cajat, así que vamos a compartir, en este caso, una vez que el doctor nos comparta su PDF, vamos a subirlo a la página web. ¿Cómo ubican la información, ya sea que quieran volver a ver la grabación o la presentación? Solo ingresan a la página web, que es www.cid.org.pe, y en el buscador colocan parte del nombre del evento del día de hoy para que los pueda enlazar al link donde van a poder obtener la información. Así es, Elvis, ya tienes tu respuesta. Espero que puedas visitar. Es muy probable que entre mañana o pasado ya tengamos la información para que puedas buscarla en nuestra página web. Algunas preguntas por el Facebook también. A ver, Esther, ¿dónde encontramos este video completo, por favor? Esther, lo acabo de mencionar, se va a ser publicado en el canal de YouTube del colegio o ingresando a la página web. Ingresas a www.cid.org.pe y en el buscador solamente colocas parte del nombre del evento para que te pueda enlazar y puedas volver a ver la grabación. Igualmente va a estar también, se va a publicar la presentación en formato PDF de nuestro expositor del día de hoy. Gladys Tricavilca, gracias a los ponentes y a los organizadores. Muchas gracias a ti, Gladys, por favor, gracias por acompañarnos. En un momentito vamos a iniciar con las preguntas. Estamos, si bien es cierto, son muchas preguntas que no vamos a poder atenderlas en directo, más estamos tratando de seleccionar algunas para poder sí hacerlas en vivo y las pueda responder y atender el doctor Cajat. Mari Suárez nos está viendo desde Pisco. Gracias, Mari, por acompañarnos. Nos escribe también Johnny Esteban, dice, me estuve tratando de inscribir y me sale operación ingresada incorrecta. Le envié un correo a ver si podría solucionarlo, por favor. Claro, Justy, si enviaste su correo, el correo es eventoscip1@cip.org.pe. Me escribes si lo has escrito ahí para poder ayudarte con tu inscripción, así que no hay problema. Gladys Tricavilca nos pregunta, para estudiantes, ¿cuánto es el costo? Si te refieres al certificado, lo mencioné, para ingenieros colegiados es 10 soles y para el público general, ya sea estudiante, bachiller, en este caso es 20 soles. Son los precios que por el momento se están ofreciendo para el tema de los certificados, ¿sí? Y a ver, acá también nos están preguntando por el Zoom. Ya están seleccionadas. Perfecto. Entonces, ya estamos con las preguntas seleccionadas. Me comunican por interno. Doctor, ¿estamos listos para las preguntas? Sí. Más bien quería decirles Sí. que los temas que se han seleccionado, digamos, han sido al azar, pero siempre pensando en la ingeniería y el tema de agricultura, en la ingeniería agrícola, ¿no? Entonces, un poco era mi intención y creo que hay un capítulo, ¿no? De ingeniería Claro, hay agrícola. capítulo de la especialidad de ingeniería agrícola, correcto. Perfecto, entonces comenzamos con la primera pregunta, doctor. ¿Sí? Tenemos la pregunta de Justy Steven Ramírez, dice, ¿qué tan asertivo es el software Athena en la evolución del análisis del ciclo de vida? Excelente. Ese software le he usado bastante. Hay un trabajo que hice en el 2009, pero estaba basado digamos, Arizona, Estados Unidos. A mí me gusta mucho porque es un software de alguna manera que se vincula con el sector construcción, específicamente edificios. También hay un paquete para pavimento, pero
siempre va a tener el problema de la base de datos generalmente de Norteamérica, y después hay un tema también de entender la base de datos que estás utilizando. No es tan transparente como, digamos, CIMAPRO, en donde puedes ver con detalle el proceso que está siendo usado y las entradas y salidas en esos procesos. Pero digamos, depende qué es lo que quieras hacer. Digamos, a nivel tesis, yo sí lo recomiendo. Y digamos, si estamos analizando viviendas en el norte de Norteamérica, digamos, también. Y si lo usas para casos peruanos, habría que entender cuál es el fin de ese uso. Perfecto. Tenemos otra pregunta de Antonella Garayar. Dice, un ejemplo de un producto que utiliza el Cradle, tu Cradle en el El Perú. Cradle to Cradle, sí. Bueno, muchos, digamos, las cajas de cartón en las cuales tú recibes, digamos, algunos productos, o incluso hay plásticos en donde se cierra el círculo. Entonces, por ejemplo, una bolsa de plástico la utilizas, eh, una bolsa de plástico, digamos, sin impresión, podría fácilmente ser una materia prima para generar otra bolsa plástica, ¿no? Entonces, cuando hablamos de bolsas de basura, por ejemplo, de acuerdo al olor, te puedes dar cuenta de que está usando R1, R2, R3, digamos que son las materias primas recicladas, y evidentemente te puedes dar cuenta que hay una circularidad. Obviamente hay un límite para esa circularidad en cada producto, pero por ejemplo, todo lo que es para empaquetado, tanto el ejemplo de plásticos como el cartón son ejemplos que podrían ayudar. Cuando hablamos también de circularidad, digamos, también es importante entender que no solo se tiene que dar dentro del mismo sector, sino también se puede dar, eh, digamos, a nivel simbiosis industrial y vinculando otros sectores, ¿no? Sí, gracias, Karim. Y Perfecto. gracias por la pregunta. Tenemos otra pregunta de Franklin Román. Dice, LCA implica procesos. ¿Estas herramientas se relacionan con la reingeniería de procesos? ¿Qué metodología para el análisis es recomendable? No, excelente pregunta. Un ingeniero industrial que es experto en todo lo que es procesos, ¿no? Y que aplica de alguna manera esa herramienta, podría rediseñar, evidentemente, todos los procesos que están vinculados con ese producto que están teniendo, ¿no? Y es lo que se hace de alguna manera en el mundo, ¿no? El uso de esta herramienta por grandes empresas surge desde el diseño, ¿no? Y la idea es mejorar los procesos también pensando en el ambiente y también pensando en la ecoeficiencia, ¿no? Entonces, creo yo, es complementaria para mucho de lo que ya hacen los ingenieros industriales. Perfecto. Tenemos otra pregunta de Irma Iglesias. En realidad son varias preguntas en una, así que usted me dirá en qué momento hago la pausa. ¿Ya? Dice, muchas gracias por su excelente ponencia. Adjunto mis inquietudes. Dice, primero, si deseo evaluar el impacto de usar una materia prima u otra en LCA para un alimento, si se lo hiciera de gate to gate, los impactos que provienen de los productos agrícolas de estas materias primas se evidenciarían en el perfil ambiental bajo ese alcance. Ya, es interesante. Entonces, cuando hablamos del análisis de ciclo de vida, tú podrías tener un producto que es el objetivo de estudio y podrías tener un comparativo entre, digamos, el resultado final de ese producto, pero con diversas alternativas al inicio en cuanto a materia prima, y tener así varias opciones y poder comparar, ¿no? Entonces voy a, de alguna manera, explicarlo mejor. Hoy en día, digamos, por el ROS europeo, ya no se utiliza plomo en los electrónicos, ¿no? Entonces, tú, para realmente entender si esa medida ha tenido un impacto positivo al ambiente,
podrías comparar un electrónico que utiliza, digamos, el plomo en las soldaduras versus las otras alternativas. Entonces ahí estás viendo varias alternativas para un mismo proceso, ¿no es cierto? Y podrías ver claramente cómo los impactos ambientales en las diferentes categorías de impacto van a variar y en base a eso poder tomar una decisión. Entonces lo mismo se repite con cualquier producto, ¿no es cierto? Podrías hablar de un producto A que utiliza una materia prima B, un producto A que utiliza una materia prima C, y digamos, hablando del análisis ciclo de vida de ese producto, ya estás incluyendo todo lo que hay detrás de ese producto y estás incluyendo todo lo que hay detrás de la cadena de suministro de la materia prima que vas a utilizar. Entonces, inmediatamente, al analizar el producto, incluyes toda esa cadena de suministro y los impactos ambientales, obviamente. Perfecto. Dentro de la pregunta también está la segunda pregunta. Dice, ¿cuándo se debe usar la etapa opcional de normalización en un LCA? ¿Se puede obviar el análisis de incertidumbre en un LCA? ¿De qué dependería? Sí, la etapa de normalización es opcional. Es buena, es bueno hacerlo si queremos de alguna manera hacer comparaciones con otros productos o con otras referencias. Eh, el tema de incertidumbre yo creo que es vital. Yo creo que, eh, bueno, es más, si hablamos de artículos científicos, es difícil que te acepten un artículo científico sin este análisis de incertidumbre. Sí, hay muchas formas de hacerlo. Incluso el hacer escenarios es una forma de hacerlo. Entonces, no debemos buscar una solución de un solo número, digamos, una respuesta en donde hay un número mágico, sino debemos entender que ese valor, ese resultado, tiene una incertidumbre y debemos analizar esa incertidumbre. Entonces, mi respuesta es, sin duda, incertidumbre debe estar incluida. Correcto. Y una pregunta como última parte, ¿qué inconvenientes habría al utilizar el software OpenLCA en lugar de CIMAPRO? Muchas Ninguno, gracias de antemano. ninguno. Lo más importante, tú puedes hacer análisis de ciclo de vida usando Excel, ¿no? Lo más importante es la base de datos. Entonces, más importante es comprar o tener acceso a EcoInvent, tener acceso al USLCI, tener acceso a toda la base de datos que pronto, digamos, va a estar en la plataforma GLAD. Entonces, eso es lo más importante. El qué software utilizas para de alguna manera facilitarte la vida depende de dinero, de tu comodidad y demás cosas. Y hay muchas más opciones, no solo están OpenLCA, CIMAPRO, sino tenemos Gavi, Humberto y otros, ¿no? El mismo Athena, que es más específico para temas de construcción. Correcto. Marx Regalado nos pregunta, ¿qué tan complicado es recabar las bases de datos propias? ¿Qué se necesita? ¿Cómo se hace? ¿Es muy costoso? Sí, sí, y se necesita, digamos, ganas de la empresa de dar los datos, ¿no? Lamentablemente, es difícil, muy difícil en nuestro país recabar información primaria. Evidentemente, cada vez que hablamos de la industria hay un problema de confidencialidad, pero hay algunos procesos en donde, digamos, ya todo se sabe. El cemento, por ejemplo. Yo creo que hay muchos artículos científicos de cemento en donde ya los secretos no existen. Entonces, a lo que voy es que si nosotros cambiamos esa idea esa idea de restringir la data y tener una idea de apertura de la data, de compartir la información, las cosas serían más fáciles. El mismo problema sucede en otras partes del mundo, obviamente, ¿no? Entonces, el crear la base de datos, ¿no? El entender esas entradas y salidas de cada proceso, es sin duda intenso en tiempo, intenso en dinero. Y si hay buena voluntad de las empresas, se puede lograr y ya se ha ido logrando, por ejemplo, con Valle y Pampa, en donde hemos estudiado el espárrago, hemos estudiado el arándano, hemos estudiado la granada, y otras muchas empresas que han trabajado con nosotros, que es industrial, y otros grupos que también trabajan este tema, ¿no? Entonces, yo creo que
para todos los presentes, hay que apoyar esa idea de seguir trabajando en esa base de datos. Y para eso se necesita de actores en todos los lados del Perú, ¿no? Necesitamos muchos grupos de investigación que lo hagan. Gracias por la pregunta. Perfecto. Juan Carlos Colmenares dice, doctor, muy buenas noches. ¿Cómo se aplicaría el ACB en las construcciones? Es algo que he trabajado mucho. Digamos, tengo un estudio de viviendas que hice para Arizona. Tengo un estudio, digamos, nosotros en la PUC tenemos estudios de carreteras. Tenemos estudios también de edificios, ¿no? Los pueden encontrar a través del repositorio PUC. Entonces, la misma idea, ¿no? De tener, digamos, el objetivo del alcance, hacer el inventario, delimitar bien la frontera, ¿no? Y simplemente trabajar. Al final, la carretera, al final, digamos, el edificio, la vivienda, es un producto. Entonces, se aplica todo lo que he mencionado antes, en todo, digamos, en todos los ejemplos que he mencionado también. Entonces, es igual, es otro producto nada más, ¿no? Sí, justamente mismo Juan Carlos Colmenares dice, se aplicaría en el caso de las maquinarias, motores, coches, aviones, etcétera. Exacto, pero para eso es altamente recomendable usar base de datos de Coinbase que ya tienen esa información, porque, digamos, nosotros no producimos, evidentemente, autos y, digamos, ya hay empresas que han recopilado esa información y, digamos, para esos casos hay que saber usar esa data, ¿no? Lo más importante es recabar información primaria para el corazón de los procesos que están vinculados con ese producto, ¿no? Sí. Perfecto. Antonella Garayar nos pregunta, ¿cuáles son las categorías de impacto que considera usted más importantes? Todas. Gracias por la pregunta, porque en verdad gracias a todos por las preguntas, las he leído todas quería poner en colores, ¿no? El gran error que tenemos como sociedad es que solo pensamos actualmente en cambio climático, pero debemos pensar en todas las categorías de impacto, ¿no? Y digamos, todas tienen limitaciones, obviamente, pero debemos ser integrales en ese sentido también, porque no podemos tomar decisiones solo pensando en una categoría, porque podríamos estar teniendo beneficios en esa categoría, pero podríamos estar teniendo serias consecuencias ambientales en la otra. Entonces, creo que es importante, cada vez que hagamos análisis de ciclo de vida, incluir la mayor cantidad de categorías de impacto y analizar de alguna manera, eh, digamos, o tomar las decisiones basado en esa información. Perfecto. Josti Ramírez nos pregunta, para la elaboración del clínker se sabe que se usa altas temperaturas y por ende es la parte más contaminante, pero ¿hay algún estudio donde se analiza cómo solucionar la situación, la elaboración del clínker para que ocasione menos impacto ambiental? Excelente. Yo creo que a nivel tecnologías hay mucho que se ha avanzado, ¿no? Y nosotros, digamos, en el Perú sí tenemos una eficiencia muy buena a nivel producción de clínker. Digamos, hay empresas que tienen, por ejemplo, los precalentadores que de alguna manera disminuyen el uso de combustibles fósiles para generar esas altas temperaturas. Digamos, podríamos hablar del uso de llantas también, obviamente con un buen control de emisiones para generar una circularidad y generar energía, digamos, usando este residuo. Pero, digamos, a nivel cemento, yo creo que hay muchas cosas que se pueden hacer en todas las partes, no solo en el procesamiento, no solo en la producción de cemento. Cuando hablamos de producción de cemento, creo que es vital pensar en esa reducción del ratio clínker-cemento, creo que es vital. Pero cuando hablamos del uso del cemento, es importantísimo entender de que tenemos mucha ineficiencia en el uso de cemento para producir concreto, por ejemplo. Claramente podemos usar mucho menos cemento del cual utilizamos, sobre todo cuando comparamos el cemento
hecho en la obra, de una manera más artesanal, usando su trompo, como el cemento hecho, por ejemplo, en una premezcladora de concreto. Perdón, el concreto hecho en una premezcladora de concreto. Entonces, el concreto industrial está demostrado que tiene un uso de cemento mucho menor que el concreto, entre comillas, artesanal o hecho en obra. Entonces, hay muchas formas de disminuir el impacto ambiental producido por el concreto y por el cemento. Y hay muchas formas de reducir ese impacto ambiental en la misma planta que produce cemento, ¿no? Entonces es cuestión de aplicar todas, porque el cemento representa, cuando hablamos de cambio climático, entre 5 y 8% de las emisiones de gases de efecto invernadero en el mundo. Es un montón. Entonces creo que es importante trabajar bastante esa industria y trabajarla, digamos, en los diferentes ángulos. Perfecto, doctor, gracias. Luis Santillana nos pregunta, ¿qué metodología es la mejor para el análisis del ciclo de vida? Sí, la metodología digamos, la estándar. La que más se utiliza es el análisis del ciclo de vida de suma de procesos, que es casi todos los estudios que he mostrado hoy día lo aplican, pero digamos, les enseñé esa página web que es el análisis del ciclo de vida de insumo producto, que tiene también ventajas, ¿no? Y lo ideal es, creo yo, usar el híbrido, ¿no? Una mezcla de los dos. Y hay algunos estudios que ya lo utilizan, pero son muy pocos en comparación al primero que mencioné, ¿no? Entonces, apliques lo que apliques a nivel metodológico del análisis de ciclo de vida, ya sea el híbrido, el basado en insumo producto o el de suma de procesos o atribucional, digamos, hay que hacerlo bien y hay que, digamos, tener, digamos, todo el cuidado necesario para que el resultado sea un resultado de una aplicación adecuada del método, ¿no? Esa es mi recomendación. Y obviamente también depende del dinero, depende del objetivo y depende de otras muchas cosas. ¿Por Correcto. qué es importante el híbrido? Porque te ayuda a entender de que existen, digamos, vacíos al tener un límite en el sistema que estás estudiando que podrían sumados ser significativos. Perdón, Karim, prosigue, por favor. Sí, disculpe, más bien lo interrumpí yo, disculpe. Tenemos otra pregunta de Berta de Campo. Dice, ¿cómo se relaciona el ciclo de vida y la sostenibilidad? Excelente, excelente. Cuando hablamos de sostenibilidad, evidentemente estamos hablando de mucho más, de alguna manera, criterios, ya no solo el criterio ambiental, sino los sociales, culturales, económicos, ¿no? Pero yo, de alguna manera, diría que es vital tener este tipo de herramientas como el análisis de ciclo de vida para tomar decisiones que están vinculadas a un bien, un servicio, una actividad. Entonces, creo que es vital para la sostenibilidad usar este tipo de herramientas holísticas, ¿ya? Pero evidentemente hay muchas más cosas que debemos analizar a nivel sistema en estudio para llegar a la sostenibilidad o para reducir la insostenibilidad que tenemos, ¿no? Entonces, ya respondí de alguna manera la pregunta, es vital, pero hay más cosas que debemos hacer. Correcto. Tenemos dos preguntitas más, doctor, así que... Yo encantado, pero yo sé que también la gente quiere hacer bueno, ya es tarde, ¿no? Entonces también Las entiendo 8. que... Dos preguntitas más, por favor. Acá tenemos la pregunta de Lilia Ramos. ¿Por qué las máquinas antiguas duraban más y las actuales tienen un ciclo de vida muy corto y este hecho repercute en un mayor volumen de productos desechables? Sí, que lamentablemente está trayendo grandes problemas, ¿no? Y es un tema que también se vincula con la obsolescencia programada, se vincula con todo el problema de desechos, cuando hablamos de electrónicos, los desechos electrónicos, etcétera, ¿no? Yo eh, creo que es importantísimo vincular eso con lo que dije antes, ¿no? La ingeniería transforma el mundo, pero hay que hacer que esa transformación siempre sea positiva. Entonces creo yo, debemos
digamos, tener un diseño que abrace esta esfera ambiental, un diseño que nos ayude a entender de que no podemos estar en un patrón de consumismo, a veces producido por el mismo, de alguna manera, producto que se malora, como bien dijo nuestra colega, y que ese diseño debe, sin duda, pensar en el impacto ambiental en todo su ciclo de vida. Entonces, y acá doy un ejemplo muy interesante, ¿no? En algunos productos es sumamente favorable extender la vida del producto. Entonces, hay que hacerlo de tal manera de que el producto pueda durar más. Pero en algunos otros productos, producto de la evolución tecnológica, podría ser recomendable renovar. Entonces, si comparamos una refrigeradora del 85 versus una refrigeradora del 2015, evidentemente hay una evolución tecnológica muy importante y probablemente sea positivo hacer ese cambio de refrigerador, ¿no es cierto? Porque el consumo energético en la etapa de uso, que está evidentemente vinculado a mucho consumo de materiales, podría significar un beneficio ambiental en su reducción. Pero si hablamos de una silla o hablamos de un mueble, el extender la vida de ese mueble y también tener procesos de reparación, procesos digamos, de reacondicionamiento, si queremos llamarlo así, traería beneficios ambientales mayores. Entonces, es importante, por eso la herramienta, para ayudarnos a tomar esas decisiones, ¿no? Pero yo soy, digamos, de las personas que le encanta usar su zapato muchos años y ir al zapatero a arreglarlo. Entonces creo que por ese lado estoy muy de acuerdo con tu comentario, pero podría también estar sesgado, ¿no? Y por eso es importante analizar las cosas con cuidado. Bueno, también soy una de esas personas, doctor, así que... Tenemos la última pregunta, doctor, de Eduardo Mendoza. Dice, muy buenas noches, doctor. Una consulta. En el caso del LCA, ¿es necesario que se haga antes de que se ponga en marcha el proyecto? Sería ideal hacerlo desde el diseño y complementarlo con la evaluación de impacto ambiental. Es una pregunta muy importante y yo creo que debemos hacer ingeniería pensando antes en todos esos efectos que vamos a tener con ese producto de ingeniería, ¿no es cierto? Ya sea un alimento, ya sea un vehículo, ya sea una maquinaria, ya sea un mineral que estamos extrayendo, una vivienda, todo. Es vital pensar desde el diseño en esos impactos ambientales a nivel ciclo de vida que podríamos estar generando para evitar o por lo menos mitigar y evitar que se generen en algunos casos. Muchas gracias a todos nuevamente. Muchas gracias a usted, doctor Rancy Cajat, por dar respuesta a las consultas e inquietudes de nuestros participantes. Sé que han sido muchas, pero lamentablemente, como usted bien lo mencionó, por un tema de tiempo ha sido imposible poder responderlas todas. Espero que aquellos que hayan hecho sus consultas todavía nos estén acompañando. Muchas gracias a todos ustedes también por participar con sus preguntas. Respecto a la presentación, como bien ya lo mencionó el doctor Cajat, esto va a ser, nos va a compartir su presentación para poder subirlo en formato PDF a nuestra página web. Y también este evento está siendo grabado, por lo que si desean volver a ver la grabación, pueden acceder a la página web que es www.cid.org.pe y acceder a la información. Solamente lo que tienes que hacer es ubicarte en el buscador, colocar parte del evento, el nombre del evento, y te enlazará al link donde vas a poder encontrar la grabación y la presentación. Doctor, nuevamente muchas gracias. En nombre del Decano Nacional, el ingeniero Carlos Herrera Descalzi, y del ingeniero Darwin Cosio Mesa, presidente del IEP y Consejo Nacional, agradecemos nuevamente su presencia y su tiempo en esta excelente exposición el día de hoy. ¿Alguna palabra de cierre final, doctor? Muchas gracias, Karim, muchas gracias por la invitación y muchas gracias por la asistencia. Y digamos, sigamos expandiendo esta metodología que creo que es muy importante.
Muchas Cuídese. gracias, doctor Carjat. Muchas gracias a todos ustedes, señoras y señores. Hemos llegado al final del evento. Gracias nuevamente por darnos un momento de su tiempo y acompañarnos tanto por la plataforma Zoom como no por la transmisión en vivo por el Facebook. Muchas gracias y muy buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches también, Gabriel y Gerardo. Gracias por la ayuda.